Hola, señoritas, ¿cómo están? Buena tarde, aquí nuevamente. Pues ya para concluir con su asignatura de innovación educativa, vamos a comentar pues los últimos temas que ya investigaron seguramente. Y pues, como les decía, para terminar de dar este repaso de pues varios temas que ustedes de alguna manera vieron en algunas otras asignaturas. Les voy a compartir pantalla para continuar pues explicando de lo que hablábamos hace 8 días, que era acerca de las tecnologías de la información. Pues actualmente como parte de las herramientas pedagógicas, sí, estábamos comentando hace 8 días precisamente lo que era el cómo fluye la información hoy a través de lo que es el Internet, un canal de información donde pues encontramos de todo. Esto hace que la sociedad se encuentre pues dentro de lo que es una sociedad de la información porque tenemos acceso a mucho de ella a través de diversas plataformas que por el Internet tenemos, además del uso de la nueva tecnología que es estos nuevos dispositivos que han surgido como lo son pues las computadoras, la tablet, los celulares, hoy en día relojes y otros dispositivos que encontramos mediante los cuales nosotros podemos acceder a toda esta información, lo cual también nos lleva a una sociedad del conocimiento, porque hoy, pues bueno, al accesar a esta información, pues también hace que nosotros bueno, que la mayoría de la sociedad sienta que posee el conocimiento, pues a partir de lo que se produce dentro de estas plataformas. Estas plataformas, como comentábamos, pues sirven para crear contenidos, sirven para generar, para difundir. Más también todo lo que se encuentra dentro de estas tecnologías, más bien dentro de estas plataformas, no significan que sean veraz la información que nosotros estamos leyendo. Hoy en día, diariamente se produce bastante información, basta con que ustedes abran Facebook, abran YouTube, que a lo mejor son los canales más conocidos y ustedes podrán encontrar información e información. Em, toda esta información, por ejemplo, puede causar pues gran incertidumbre de pronto en la sociedad porque esta información, como les decía, hoy en día cualquiera puede crear un canal de YouTube mediante el Facebook, mediante Instagram y demás, subir información, puede ser verídica o no, y esto hará que, que la información, pues muchos se la crean tal y como se genera, otros no, otros investiguen más. Muchos de nosotros pues no lo hacemos, realmente no investigamos mucho acerca de la información que está, y hace que nos quedamos con lo que veamos, lo cual pues a veces es erróneo. Sí hay mucha información, pero tenemos que saber cuál realmente es la que nos va a ser útil. Entonces, diario se producen grandes cantidades de información. Diario hay información nueva circulando por las redes a través de lo que yo les comentaba, esto de la web 2.0. Hoy, con el uso de todas las redes sociales, y precisamente son redes sociales porque son para conectar a la sociedad, ¿sí? Infinidad de, pues digamos, no páginas, más bien plataformas que hoy se utilizan para difundir información, para generar, para crear, para difundir y de alguna manera, pues hacer que fluya a través de toda la red, ¿no? Como siempre sabemos. Em, Esto, aunado al uso de las nuevas tecnologías, pues ha modificado realmente el cómo la sociedad se comunica, el cómo la sociedad pues se maneja hoy o maneja la información, los contenidos, maneja todo lo que ve eh, pues a través de estos medios. Em, Esto pues hoy ha cambiado la modalidad o la manera en que nos relacionamos, ¿sí? Pero también esto de alguna manera ha hecho que la educación tenga que cambiar mediante el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Yo comentaba hace 8 días que, que de alguna manera estas tecnologías durante mucho tiempo las vimos como enemigas de la educación, ¿no? Como solamente eh,
pues herramientas, no herramientas porque no las consideramos ni como herramientas, consideramos que esto nos iba a perjudicar por los contenidos que manejaban. Tal vez durante mucho tiempo no supimos darles un uso educativo adecuado a estos que hoy se han vuelto pues herramientas indispensables para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sobre todo pues con esta pandemia, como ustedes ven, se tuvo que hacer de manera forzada uso de esta tecnología, de todas las plataformas que circulan por el Internet, ¿verdad? Más el uso de dispositivos para poder hacer llegar los contenidos. Así que hoy toda la comunidad educativa, todo lo que es la parte de pues educación en todos sus niveles, pues ha tenido que utilizar a estas herramientas y nosotros como docentes, utilizarlas como material didáctico de apoyo a nuestra manera de enseñar y a los alumnos como un medio mediante el cual ellos podrán obtener aprendizajes. Eh, Hoy las nuevas tecnologías pues se implementan más y generan nuevos modelos educativos. Muchos modelos de estos ya existían, sin embargo no se ponían en práctica porque pues bueno, eh, como que siempre todo lo veíamos presencial y como que pues no teníamos la idea de que o la noción de que en algún momento determinado pues nosotros íbamos a tener que hacer uso de esto. Lo veíamos como que plataformas, como herramientas que tal vez nosotros no manejaríamos tanto. Sin embargo, pues con esto que ha sucedido, hoy se han implantado pues el uso de las tecnologías, el uso de las redes y también se ha implementado los nuevos modelos que surgen a través del uso de la tecnología y de la implementación del Internet en la educación. Hay nuevos modelos que si bien pueden tener ventajas o desventajas, pues de alguna manera todos están propuestos para mejorar la educación y para que mejoremos la calidad de contenidos que nosotros pasamos a nuestros alumnos y que ellos puedan aprender de mejor manera. Entre estos modelos que surgen a partir del uso de la tecnología y de lo que es la comunicación, pues surge un modelo basado en competencias. Es decir, dentro de este uso de tecnología, bueno, hoy en día con el mundo globalizado, pues exige al alumno ser competente en muchos aspectos, por eso el trabajo por competencias. En el caso de México, el trabajo por competencias, pues no es algo nuevo. Realmente, como ustedes pudieron ver a través de política educativa, pudieron ver a través de historia de la educación en México, el modelo por competencias, pues viene desde más o menos los años 70, aunque realmente se pone más énfasis y se trabaja mucho más en esto a partir del año 2000 con la administración de Vicente Fox, donde realmente introduce el trabajo por competencias. Esto con el fin de estar a la altura de los países primermundistas, ¿verdad? De generar las mismas competencias y de obviamente incorporar al individuo, formarle estas competencias desde pequeño, que tienen un desarrollo durante su educación, en el caso de México, básica, después la media superior y la superior. ¿Para qué? Para que después se puedan incorporar pues al mundo laboral, sí, generando y desarrollando una serie de competencias que los haga ser competentes. Es decir, que realmente sepan desarrollar destrezas, habilidades, donde quiera que estén, a partir de lo que se forma en la educación. Entonces, entre estas competencias que hoy se generan, pues vamos a encontrar todo lo que son las tecnologías, más bien competencias aunadas o que tenga que ver con el desarrollo del manejo y uso de las nuevas tecnologías y de lo que es todas las plataformas, ¿sí? Y más ahora, sobre todo que vivimos en una sociedad en la que pues nuestros alumnos, ¿no? De cualquier nivel, yo creo que manejan más la tecnología que incluso nosotros los docentes. En algún momento incluso nos rebasaron. Hoy en día pues nosotros como maestros nos hemos tenido que ver en la forzosa necesidad de eh, emplear estas tecnologías y de aprender sobre ellas para poder enseñar, algo que pues tal vez no lo veíamos tan necesario. También, aparte del modelo por competencias, pues tenemos un modelo educativo basado en problemas que surge a partir de esto. Em, Déjenme checar aquí. Este modelo basado en problemas, de alguna manera, todos los contenidos que también se manejan en el caso de la currícula en México, como tal, México retoma varias, digamos, como que
toma algo de diferentes modelos y lo pone en práctica en lo que es pues el modelo educativo que tenemos. En el caso del modelo educativo basado en problemas, es como nosotros hacemos que el alumno aprenda a partir de hacer que se enfrente a problemas, ¿sí? Es ponerle problemas durante su aprendizaje para que él de alguna manera todos los contenidos que le damos y todos los aprendizajes que va adquiriendo le sirvan para resolver estos problemas con soluciones que le van a ayudar a, de alguna manera, eh, pues hacer que surja su creatividad e innove y genere respuestas que le ayuden a la resolución de estos problemas. Entonces, este modelo educativo basado en problemas se trata de eso, de hacer pensar al alumno, de hacer que genere respuestas con lo que él ya sabe, sí, o con lo que se le está dando, y que a partir de ello, pues vaya generando también nuevos aprendizajes. Esto es lo que hace el modelo educativo basado en problemas. Tenemos al modelo educativo basado en en la formación de habilidades blandas. Las habilidades blandas, chicas, son estas habilidades eh, que de alguna manera son muy relacionadas a lo que es la incorporación al mundo laboral, ¿sí? Es decir, todas las habilidades que se desarrollan en la escuela, en lo que es pues pues sí, lo que se desarrolla desde el preescolar, todas las habilidades que van ligadas a las competencias que se van desarrollando y que el docente debe de ayudar a que el alumno desarrolle durante todo su proceso educativo, pues son habilidades que le van a servir después para incorporarse a un mundo laboral, a un mundo donde tenga que, pues, desarrollarlas, a un mundo donde estas habilidades le servirán para ser productivo, les servirán para resolver problemas, les servirán para incorporarse pues a esa vida laboral y sobre todo que desarrollen su creatividad y el pensamiento crítico. Em, estas habilidades que se desarrollan pues tienen que ver con todo lo que es el carácter profesional, con habilidades de liderazgo, toma de decisiones y que de alguna manera les ayudarán pues obviamente a ser mejores cuando tengan que incorporarse a la vida productiva, ¿sí? Por eso es esta formación de habilidades blandas, blandas, perdón, como les estoy comentando, pues se desarrollan desde lo que es la escuela. Así que se desarrollan en la escuela y se ponen en práctica pues ya en el mundo laboral. Esto es muy importante. Hasta aquí llevamos tres modelos. Modelo educativo basado en la formación de habilidades blandas. Dentro de estas habilidades pues obviamente también van toda la parte del uso de las tecnologías y lo demás, ¿eh? El modelo pensado en la solución de problemas, resolución de problemas, y lo que es el modelo basado en competencias, que si ustedes se dan cuenta y ponen atención a cómo se enseña la educación en México, pues ustedes em, podrán ver que tenemos como que un poquito de cada modelo en lo que nosotros, o los modelos que se nos presentan, el modelo educativo mexicano. También tenemos lo que es el modelo educativo de aprendizaje permanente. Este modelo, de alguna manera, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías e implica estar siempre al corriente con esto. Significa que siempre las personas siguen aprendiendo a partir de este uso de tecnología, aunque no hubiera la tecnología, pues se va a seguir aprendiendo siempre a partir de lo que se tiene, los recursos que se tienen, pero es seguir dándole una continuidad al aprendizaje, ¿sí? Siempre actualizándose para obtener o ir teniendo lo mejor del aprendizaje que va saliendo en ese momento. Por eso es aprendizaje permanente, siempre seguir aprendiendo, ¿sí? Un aprendizaje constante, que esto hará que pues nuestras habilidades, ¿verdad? Nuestras competencias se vayan mejorando y que que esta capacidad de resolución de problemas pues sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque vamos incorporando nuevos aprendizajes, mejores aprendizajes de lo que nosotros vamos viendo, ¿sí? Por eso es este modelo educativo de aprendizaje permanente. Entonces,
Basado y aunado a lo que es el manejo del uso de la tecnología y de todo lo que es la web 2.0, pues tenemos el modelo por competencias, el modelo en la resolución de problemas, el modelo que tiene que ver con las habilidades blandas, el desarrollo de habilidades blandas y el modelo educativo de aprendizaje permanente. Como ustedes se darán cuenta, esto es importante para el desarrollo del individuo, sobre todo para incorporarse a la sociedad y al mundo laboral. De alguna manera, esto, pues, hará que nosotros, pues ya siendo adultos, pues sea una, pues sea la manera en que nosotros desarrollemos mejor, ¿sí? Que estemos preparados mejor para incorporarnos a esa sociedad. También, aunado a lo que es el uso de las tecnologías y las plataformas, pues tenemos lo que es una educación a distancia, otro modelo. Em, Este modelo de educación a distancia es algo que también dentro de la educación en México se ha venido manejando ya desde hace bastantes décadas. Ajá. ¿Qué es lo que hace diferente este modelo a distancia al diferente del presencial? Em, este modelo de educación a distancia, pues de alguna manera eh, utiliza las tecnologías, utiliza ciertas herramientas que van a hacer que todos los contenidos de enseñanza lleguen a un individuo estando en un contexto no formal, o sea, no formal en el sentido de un contexto presencial, pero sí dentro de una educación formal, porque se va a ligar por ciertas reglas, por ciertas normas. La educación a distancia fue pensada para llegar a aquellos alumnos, sobre todo de la educación, estamos hablando media superior, superior, pues que no podían estar dentro de un programa escolar presencial, ¿sí? Em, este modelo, pues, no, tal vez ustedes, muchos de ustedes lo escucharon o lo vieron, que algunas instituciones lo ofertaban y lo demás, tal vez había sido un modelo con mucha relevancia como lo está haciendo hoy en la actualidad. Este modelo, pues bueno, del que estamos haciendo uso en estos momentos por la situación en la que vivimos, pues tiene ciertas características que son muy importantes. Uno, o principal, es que es un entorno educativo donde pues se generan situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes pues pueden aprender y el docente puede enseñar, pero aquí la característica es que no hay una asistencia regular a las clases. Si es una propuesta donde pues no vamos presencialmente a un salón a recibir la clase. Ajá. Es decir, el ambiente de aprendizaje es uno distinto al aula. ¿Por qué? Porque cuando es educación a distancia, pues entonces podemos nosotros estar en nuestra casa, en el trabajo, tal vez en otro contexto donde podemos recibir todos los materiales y pues ir aprendiendo a través de lo que se nos va enviando. Anteriormente manejábamos esta educación a distancia y yo me acuerdo porque estuve de alguna manera, ¿cómo les diré? Antes de elegir, antes de, antes bueno, yo siempre quise y tuve la intención de ser maestro, pero, pues bueno, antes de entrar a la universidad en la que, pues, estudié mi carrera, yo, me inscribí en algún momento a la Universidad Pedagógica Nacional, estamos hablando de hace 20 años prácticamente, a la Universidad Pedagógica Nacional, donde, me inscribí a lo que era su educación a distancia. La educación a distancia en ese momento no era un entorno virtual, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Eh, la educación a distancia, en ese momento, pues era que nos hacían llegar mediante correo, mediante
o teníamos que ir a recoger a ciertos lugares todo lo que eran nuestros, pues, ¿cómo les digo? Materiales en el cual se nos enviaba, el docente nos enviaba todo lo que era lo que teníamos que hacer, ensayos, investigaciones, nuestros compendios de teorías y demás. Y era esta parte de pues poder hacerlo en casa y después reenviarlo a través incluso de fax. En aquel momento se utilizaba eso, ¿no? Porque se utilizaba esa tecnología. Por eso es que esta educación a distancia utilizaba cierta tecnología para hacer llegar la información. Debo decir que, bueno, en mi caso, yo no aguanté la presión, era demasiado trabajo, no por con esta educación a distancia, era demasiado leer. Si nosotros nos quejamos con las tareas que a veces les dejamos, de verdad créanme que en ese entonces era muy, muy pesado, de verdad sí, era súper pesado. Y entonces, pues no, no aguanté, no aguanté, no terminé ni el primer semestre, es una realidad, pero así se manejaba la educación a distancia. Investigué en ese momento otras universidades que ofrecen universidad a distancia y pues era lo mismo, hacer llegar mediante el correo. En ese entonces ya surgía pues lo que era el correo electrónico y algunas otras plataformas por las cuales pues también se nos sugería el hacer llegar la información y después reenviar y era como funcionaba. Entonces no era que hubiera algo presencial, simplemente se nos enviaban trabajos, regresábamos, es la manera en que se nos hablaba, se nos evaluaba. Este, esta, de alguna manera, educación o este modelo, pues fue importante, pero no tenía tanta relevancia. Ajá. Entonces aquí se utilizaban tantos recursos como fueran necesarios para que pues se pudiera generar este proceso de enseñanza-aprendizaje sin la convencionalidad a la que estamos acostumbrados a estar dentro de un aula. Hoy en día, esta educación, bueno, aparte utilizaba lo que era la propuesta de, ¿cómo les puedo decir? La parte de educación semipresencial, ¿sí? Bueno, también lo que era la no presencial, más bien. En su momento, cuando yo estuve, pues era no presencial, ¿no? Porque así se manejaba. Cuando se vuelve semipresencial es cuando de pronto pues nos envían trabajo para trabajar en casa o mediante plataformas y de pronto pues tenemos que ir también a la institución a tomar algunas clases. Eso es semipresencial. Ahora también manejamos la educación a distancia en un entorno virtual, como es lo que estamos haciendo en este momento. Es a distancia, pero utilizando también la tecnología, pero utilizando ya plataformas en donde hay una interacción con ustedes a través del uso de, bueno, el Internet y el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos esta parte de semipresencial, perdón, presencial, abierta, es asistida, es flexible, hoy electrónica, combinada con todo el entorno virtual y pues utilizando todo lo que es el entorno de las tecnologías y el Internet, ¿sí? Así que, pues esto es lo que es hacer a distancia. Por ejemplo, yo en este momento, pues estoy desde el Estado de México, mientras que ustedes están hasta el extremo norte, ¿verdad? De lo que es, bueno, a cuántos kilómetros de distancia u horas de mí, ¿no? Y yo les puedo hacer llegar la información y ustedes pueden revisar el video y ustedes pueden conectarse mediante la plataforma para estar interactuando, estar platicando y compartiendo e ir generando conocimientos, ¿sí? Entonces vean, pues lo importante que hoy en día se volvió esta educación de lo que era a distancia, que lo veíamos como modelo, que nada más, y de hecho lo veíamos como modelo que se utilizaba solamente para la educación media, superior y superior, ¿no? Algunos bachilleratos, pero sobre todo más en la educación superior. Hoy en día lo vemos que está aplicada pues desde el preescolar y todos los demás niveles, ¿no? Y en todas sus modalidades, porque es la manera en que se está haciendo llegar esta información, ¿sí? Eh, por lo tanto, es importante aquí también la manera en que se generen estos aprendizajes, la manera en que nosotros como docentes utilicemos las herramientas y los materiales para hacer llegar los contenidos y la manera pues en que ustedes puedan aprender. ¿Sí? Como les decía, tal vez en mi momento que no existía tanta tecnología, es más que el correo normal, el correo electrónico, pues era la forma en que se nos hacía llegar la información y la forma y la manera en que nosotros hacíamos que llegara la información a nuestros docentes que nos revisaran.
solo los veíamos al inicio del semestre, a mitad del semestre y de ahí hasta el final del semestre para dudas, aclaraciones y demás. No había tanta interacción como en este momento, pues lo estamos haciendo, ¿sí? Así que hoy se utilizan, pues bueno, diferentes plataformas, eh, diferentes instrumentos, como lo son la computadora, la tablet, la televisión, la radio, incluso hoy se volvieron parte de esto, el celular, todos los que les estaba diciendo, además de todos los sitios y plataformas web que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Pues vean nada más cómo ha cambiado este entorno, pues a distancia, que antes pues nada más lo veíamos así como que algo que existía, pero que no hacíamos uso, y hoy pues es toda la educación, no solamente de México, sino a nivel mundial, que se ha vuelto en esta parte a distancia, ¿sí? Hasta aquí espero que vayamos bien, que no tengamos dudas. Vamos a continuar entonces viendo esto. Bueno, hablando de lo que es esta parte de educación eh, a distancia, pues tenemos que entre las características nuevamente, pues es distanciamiento físico, o sea, no estamos en contacto físico, pero sí en una interacción, dependiendo de las herramientas, las plataformas que nosotros estemos utilizando. El uso de medios electrónicos, como en este momento, utilizamos plataformas, utilizamos más bien toda información de Internet y demás para hacer llegar los contenidos. El uso de tutorías de apoyo estudiantil, es decir, la manera en que nosotros los podemos apoyar, como en este momento, nosotros como docentes, pues estamos siempre apoyando a través de materiales y a través de estar en línea, a través de usar las plataformas para apoyarlos en las dudas y que ustedes puedan tener. Entonces, eso es importante, ¿sí? Permítanme, me llega un mensajito. Gracias, chicos. Entonces, pues es una manera en que nosotros podemos hacer que pues fluya, funcione lo que es la educación a distancia. Vean, yo creo que el mejor, claro ejemplo es lo que ustedes están viviendo hoy en día a través del uso de estas plataformas. Hay un aprendizaje independiente, sí, porque hoy se utiliza de alguna manera eh, se utilizan o se hace que ustedes puedan investigar más de lo que generalmente se hace, como que hay un aprendizaje más autónomo, porque pues esto hace que al no estar en contacto constante con el docente o no continuamente, ustedes se ven en esa necesidad de investigar para poder pues hacer que, eh, que los aprendizajes pues se generen mejor. Es con horarios flexibles, pues los podemos adecuar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? De acuerdo a nuestro trabajo, a diferentes, como lo hemos estado haciendo, que de pronto adecuamos nuestras clases, pues cuando podemos, no solamente en el horario que nos marca la institución, sino que pues en cuanto tenemos un tiempo, en este caso me conecto con mi docente o en ese momento puedo ver los videos, y pues de alguna manera eso hace que... eh, que nosotros podamos adecuarnos. Comunicación bidireccional, pues bueno, hay una interacción en la comunicación, entonces sí podemos ser flexibles, como ustedes lo ven, en este caso esta sesión pues es grabada, ustedes no pueden conectarse, pero yo las grabo para que ustedes la puedan ver y la puedan ver en el momento que ustedes pues sea pertinente. Hay una comunicación porque al final de cuentas, si ustedes se conectan o como se han conectado en otras sesiones, pues podemos estar en esa interacción entre docente y alumno. No estamos físicamente, pero pues a través de la plataforma podemos vernos y podemos interactuar. Y sobre todo, pues esta educación a distancia tiene un enfoque tecnológico. Esto quiere decir que
pues basándonos en toda la tecnología que hoy tenemos, pues hace que sea posible esta interacción y que pues de alguna manera se sigan cumpliendo los objetivos educativos que se tienen en los planes y programas de estudio, ¿no? Y que pues nos podamos valer de la creatividad, de la innovación, sobre todo aquí pues entra mucho la innovación porque es rediseñar, es volver a pensar en lo ya estructurado para poder generar algo nuevo y que ustedes sigan aprendiendo, que nuestros alumnos sobre todo, porque pues bueno, tenemos eh, pues hoy en día con esta situación una gran responsabilidad de hacer uso de esta nueva información para que se pueda aprender, ¿sí? Se optimizan tiempos porque, bueno, como veíamos, al tener nuestros horarios flexibles, pues bueno, también hacemos que cada uno de nosotros, pues, emplee su organización de tiempos para poder estudiar. O sea, pues hay una organización, nos organizamos y de esta manera hace que nosotros podamos, eh, pues, aprender, ¿no? De una manera organizada. ¿Son un menor costo? Bueno, en este caso es un menor costo porque pues no implica mucho, por ejemplo, no implica gastos de ir a la escuela, no implica gastos de comida para ir, ¿no? Si vamos a la escuela tenemos que pagar un pasaje, tal vez la torta y todo lo demás. Aquí no estamos en casa, tal vez, pues estoy en mi trabajo, solo tengo que poner pues recarga para mis datos o pagar un internet tal vez con un costo que no es tan alto. Entonces esto es un menor costo para todos. Y también pues tiene un alcance masivo porque de pronto, por ejemplo, yo a través de lo que hago y de lo que subo de contenido por las clases que voy grabando, pues las hago llegar o puede de alguna manera llegar a muchas personas, ¿no? Porque subiéndolo a la plataforma, por ejemplo, subiéndolo a internet, pues ya es de un carácter público general, o sea, se va en la red y esto llega a muchas personas, ¿sí? Entonces, pues vean, esta parte aquí también lo que hace es que, pues bueno, a lo mejor tenga algunos limitantes, como por ejemplo el que muchos no usemos la tecnología, el que no tengamos dispositivos, que no tengamos internet, que la conexión no sea buena, como ocurre muchas veces con el caso de ustedes, y que eso perjudique pues que los contenidos no lleguen adecuadamente o que no podamos estar en sesiones permanentes, como muchas veces lo hemos visto. Pero de ahí en fuera, la educación a distancia y todo lo que se aprende por internet, pues es un gran apoyo para la educación actual. ¿Sí? Hasta aquí espero que vayamos bien. Ahora, eh, retomando esta parte, pues vamos a hablar un poquito, y yo les dejé por ahí documentos, no es con el fin de atacar a gobierno ni nada por el estilo, porque seguramente ustedes sobre lo que vamos a hablar, ay, permítanme chicos, se me movió esto, ok. Seguramente de esto sobre lo que vamos a hablar, pues ustedes también ya lo vieron por ahí en política educativa, también, pues sí, también ha sido visto por parte de la historia y seguramente cuando vieron otras asignaturas donde tuvieron que comentar acerca, pues, de cómo el gobierno influye en que se dé este nuevo, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, este nuevo, no, pues no, como más bien, cómo se implementan políticas para que se haga uso de la tecnología, de las nuevas tendencias, de los nuevos modelos en lo que es la educación en México. ¿Sí? Permítanme tantito. Em, ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano por esta incorporación de tecnologías de información y educación y las nuevas plataformas? Bien, analizando un poco en el caso de México, pues tenemos que, pues si hablamos del uso de la implementación de tecnologías de la educación aquí, pues estamos hablando que desde aproximadamente 1940 se empieza a implementar la tecnología, pero como tal, darle un enfoque eh, ya con el uso de las nuevas tecnologías, pues viene a partir de 1987 o a partir de lo que es todo lo que
pues a partir de lo que es el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es donde se empieza con esta implementación de lo que es el uso de la tecnología como tal. Hablando un poquito, pues desde esto vamos a ver que todos los demás sexenios trataron, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, después Vicente Fox Calderón, también lo hizo Peña Nieto, y pues bueno, también de alguna manera eh, en la actualidad, bueno, el actual gobierno vamos a ver que está haciendo algunos esfuerzos, aunque bueno, se tuvo que ver en la necesidad de tener que implementar esta tecnología pues de manera pues rápida, ¿no? Porque no era algo que tuviera tal vez planteado dentro de su Plan Nacional de Gobierno. Nuestro gobierno es, desafortunadamente, como lo decía el documento y lo dice aquí la presentación, es uno de los muchos gobiernos que presumen de invertir mucho en educación, pero la realidad es que es otra. Somos uno de los países que no invierte demasiado en educación, ¿no? A comparación de las grandes potencias. Por eso es que ellos podrán tener una mejor educación. Eh, se invierte poco del Producto Interno Bruto en lo que es educación, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, o más bien, en las políticas educativas del país han hecho que pues han hecho que no pueda desarrollarse la educación como es. Como les decía, México habla mucho de la inversión que hace, pero realmente no es mucha la inversión. Y actualmente, con la política actual, pues incluso disminuyó, ¿no? En el sexenio anterior teníamos, creo, el 4.5 de, de, de lo que es, bueno, de lo que es el Producto Interno Bruto en educación, y el actual gobierno pues solo ha invertido el 3.1% de su Producto Interno Bruto. Es uno de los porcentajes más bajos que se han destinado a la educación, lo que hace que no haya tanta inversión y por lo tanto eso quiere decir que se va a ver limitado en muchos casos. Hay organismos internacionales, como ustedes pudieron ver en política educativa, que intervienen para que para que se haga una buena distribución de los recursos y de lo que se invierte en educación en cada país. Uno de estos organismos, pues obviamente es el Banco Mundial, pero también la OCDE, ¿sí? Todos estos organismos, pues de alguna manera influyen a través de sus políticas, pues también en la manera en que cada país invierte en su educación. México, desafortunadamente, no es un país que invierta demasiado y, pues bueno, de acuerdo a los análisis internacionales, pues bueno, el monto que se aplica en educación, eh, desafortunadamente, aunque puede ser mucho, no está brindando los resultados de calidad esperados para la educación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el hecho de aplicar mucho recurso no significa que eso va a dar como resultado una buena calidad. Desafortunadamente en México también, dado por estos organismos los análisis que se han hecho, pues bueno, México de todo lo que invierte, más del 80% de su inversión lo hace solo en el pago de salarios. O sea, ni siquiera es algo que se invierta más en infraestructura y lo demás, no, se hace solo en pago de salarios a docentes. Imagínense, casi la totalidad de lo que se aprueba en recursos para la educación en México se aplica en salarios. Por lo tanto, el resto que queda es lo que se tiene que repartir para una infraestructura, para tecnología, para vehículos, para todo lo que queda después, ¿no? Pero, pues eso hace que pues no se pueda elevar mayormente la calidad de la educación. De acuerdo a la prueba PISA de 2012, la prueba PISA, que acuérdense que es una prueba internacional, para que se volvió a realizar también creo en 2018, si mal no recuerdo, que aplica la OCDE, pues bueno,
De acuerdo a esto, como ustedes podrán ver, seguramente lo analizamos, creo que en otra asignatura, pues esta prueba da como resultado que la calidad en la educación es muy, muy baja, ¿no? Estamos por los peores resultados. Y esto quiere decir que no se está invirtiendo adecuadamente en educación. Esto también quiere decir que no se ha invertido adecuadamente también en tecnología, ¿sí? Esperamos, y México espera que la última reforma educativa, es decir, la llamada nueva escuela mexicana, pues realmente dentro de sus políticas, dentro de las acciones que se permiten implementar para lograr una educación de calidad, como se maneja, dentro de esto pues vaya la tecnología. No quiere decir que no se ha invertido en tecnología, claro que se ha hecho, ¿no? Desde el gobierno de Salinas de Gortari, desde Cedillo Ponce de León que se empiezan a llegar las primeras computadoras, desde Vicente Fox con Enciclomedia, después Calderón dota de proyectores, televisiones y demás a las aulas, hasta con Enrique Peña Nieto, que incluso dio tablets. Todo esto, sí se ha implementado la tecnología, pero no de la mejor manera. Aquí algo muy importante que cabe resaltar es que sí se han hecho esfuerzos por incorporar la tecnología a la enseñanza, pero ha fallado la parte de capacitación de docentes, es decir, los docentes no sabemos manejar la tecnología, ¿sí? Los docentes no sabemos de alguna manera cómo utilizarla en beneficio de lo que es la educación. Yo les puedo comentar pues mi experiencia, ¿verdad? Les puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, pues yo inicié hace muchos años en la docencia, y en las políticas implementadas por Vicente Fox, donde surgió la enciclomedia, y por ejemplo yo no quisiera la capacitación de enciclomedia porque yo decía, pues no, yo nunca voy a tener un examen, un pizarrón electrónico en mi salón, así como para qué voy, ¿no? Además es en las tardes, en ese tiempo yo estudiaba, yo iba a la escuela todavía, yo voy a la escuela, no voy a perder clase por ir a la capacitación. Pero como ese caso, pues muchos profes no fueron porque no les hacía importancia y esos pizarrones electrónicos que pudieron tener un buen desempeño académico, no lo hicieron porque se quedaron ahí botados porque los docentes no sabíamos usar, lo mismo que no sabíamos usar una computadora, lo mismo que no sabíamos usar un cañón. Hace poco también una primaria que trabajé del centro, o sea, yo veía los cañones y demás ahí, pero sobre todo, por ejemplo, los maestros ya más grandes que yo, pues no los usaban porque les daba miedo, no sabían usarlo, no sabían hacer una diapositiva, no sabían cómo pasarle un video al alumno y ahí se quedaban empolvando, ¿no? Las computadoras, los proyectores y todo muy bonito, pero pues no tenía un uso. ¿Por qué? Porque los docentes somos los que estábamos fallando en ese sentido. Entonces, eh, la adopción de tecnología es importante. A diferencia de otros países, pues el uso de la tecnología en México, la implementación en lo que es la educación, pues es muy, muy baja, ¿no? A diferencia de las grandes potencias, pero eh, hoy tenemos que considerar que esta tecnología, como lo dice la diapositiva, es un pilar de la educación, porque hoy vimos que, pues con esta situación, se volvieron herramientas poderosas para poder enseñar, para poder hacer que los alumnos aprendieran y para poder enseñar nosotros como docentes, ¿sí? Sin embargo, pues también es importante mencionar que durante muchos años, aunque se trata de implementar, pues tampoco es un punto que las autoridades educativas en México quisieran, ¿no? Como que invertir en tecnología, como que no tanto, como que han invertido más en infraestructura, en que se vea bonita la escuela, con estos programas de escuelas de calidad, escuelas al 100 y todo lo demás, pero no realmente a mejorar la situación docente para que se cambie la enseñanza y también a implementar la tecnología de manera adecuada. Yo también les comentaba por ahí en la clase pasada que hay escuelas que están dotadas con todo lo que es grandes salones llenos de computadoras para que los alumnos puedan atender, puedan aprender, puedan hacer uso de ellas, pero en muchas escuelas tienen las aulas, ¿cómo se llaman? Las aulas de informática o las aulas virtuales y demás, pero no se les da uso porque los maestros no sabemos usar, no se les da uso porque no hay un maestro de informática que les enseñe, y cuando van a clase, pues simplemente van a jugar, a ver películas, a ver videos, porque eso es lo que ven los alumnos, ¿eh? Porque me ha tocado ver. Entonces, pues no hay una apuesta realmente a la tecnología en lo que es la educación, ¿sí? Eh,
Hay dos actores muy diferentes y muy importantes. Por una parte, vamos a hablar de un actor importante que es la educación, que de alguna manera en México siempre ha sido, pues sigue siendo conservadora, burocrática, y ustedes ya lo han visto, compleja, y pues renuente a adaptar nuevas metodologías. Esto, pues ya por análisis de lo que es la política educativa, ustedes podrán caer en que esto siempre ha sido cierto. Y por otro lado, la tecnología siempre va pues avanzando, siempre a pasos agigantados, con novedades y lo demás, y pues la educación desafortunadamente no va a la par que la nueva tecnología. Aquí tenemos un gran, eh, pues un gran, ¿cómo les puedo decir? Pues un gran intermedio, un gran bache entre estas dos que no permite que se vaya a la par y que funcionen como tendrían que ser. Esta relación entre lo que es tecnología y educación, pues bueno, hay de dos vías. Una que es el uso de la tecnología para la enseñanza, en la cual juegan un papel muy importante, pues lo que yo les comentaba, todas las nuevas tecnologías y todos los nuevos programas, las nuevas plataformas, sí, que nos van a ayudar a que nosotros podamos enseñar. O sea, un videojuego nos puede enseñar a que los alumnos aprendan. Un simulador nos puede ayudar a que los niños aprendan. Hoy, si los niños siempre están metidos en el celular, pues hay que llegarle por medio de las plataformas en el celular para que los niños aprendan. Y mientras tanto, la otra, la enseñanza de la tecnología. Es decir, sí, por una parte, a lo mejor nuestros alumnos hoy en día tienen acceso a toda la tecnología, o nosotros los docentes, pero no sabemos usarla. Eso también es importante. No sabemos todo el uso y todos los beneficios que podemos tener a través del uso de la tecnología. ¿Para qué? Para que los estudiantes se puedan aprovecharla, pero también para que nosotros docentes aprovechemos al máximo el uso de la tecnología en la enseñanza. Y como les comentaba hace un momento, a los docentes nos falta mucho. Así que esta relación de lo que es la educación en México, ¿no? La política educativa de México y la tecnología, pues es una relación muy débil, ajá, y disfuncional, cabe claro, por análisis. Así que eh, por cada periodo presidencial, como ustedes lo han visto a través de la historia, pues intenta promover una nueva reforma educativa, una nueva política. Cada presidente que llega nos impone una nueva política de cómo debe de ser la educación, reformando programas de estudio, reformando la evaluación del maestro, reformando el currículum, reformando libros de texto y todo lo demás. Pero si ustedes se dieron cuenta, así como que mucha infraestructura tecnológica no le existe, ¿sí? O sea, no la hay. Desafortunadamente, también, porque existe mucho la corrupción al interior de lo que es la política educativa del país. Actualmente se dice que ya no va a haber, pero pues la sigue habiendo, porque actualmente la educación, pues ni siquiera la manejan personas que sepan realmente de educación. Sí, bueno, actualmente tenemos una secretaria de educación, ¿verdad? Que pues es docente, pero que a veces, pues, todo eso que ellos puedan retomar como parte de, de hacerlo en mejora de la educación, como lo fueron en su momento grandes secretarios que se tuvieron como Vasconcelos, como Valentín Gómez Farías, como Barreda, como todos ellos que realmente pensaron en mejorar la educación, pues actualmente se preocupan por otras situaciones lejos de mejorar la educación. Y pues bueno, por ahí había un autor que decía que si queríamos tener un pueblo ignorante, pues hay que darle una educación mediocre, y es lo que hacen muchos gobiernos, incluyendo México, desafortunadamente. Lo que es la eficacia y la eficiencia, pues, de nuestro sistema educativo, realmente, que se liga a lo que es el concepto de calidad de la educación, pues, realmente creo que no se ha logrado como es, ¿sí? Em, las instituciones educativas no están cumpliendo con este concepto de eficacia, sí se han vuelto pues ineficientes y lo vemos con los resultados que se obtienen, no se cumplen los objetivos educativos, o sea, haciendo evaluaciones internas en el país se cumplen los objetivos según esto, pero realmente haciendo pruebas externas, internacionales, pues ustedes han visto que en las pruebas PISA, en las pruebas, estamos hasta lo más bajo. Actualmente, acuérdense que incluso el presidente dijo que estas pruebas pues no eran válidas, ¿no? Y ya como que no quiere que México sea evaluado por PISA, algo que se me hace pues malo, porque pues sí, al interior en el país las pruebas que se hacen son muy buenas, pero ustedes vean realmente la calidad de educación que tienen nuestros alumnos, o sea, analicen realmente cómo están en cada área, analicémonos nosotros y veamos pues que tenemos muchas deficiencias, o sea, ha sido sistema educativo ineficiente, que en lugar de ir, como les comentaba, ir mejorando, pues ha ido decayendo en cuanto al nivel, ¿sí? Y pues bueno, esto
se ve reflejado en los resultados, en la calidad de alumnos que estamos dando y pues en la manera en que estos desarrollan sus habilidades, sus competencias en la sociedad. ¿Sí? Así que la eficiencia, pues bueno, la vamos a tomar como la relación existente entre el resultado especificado obtenido y el costo de los recursos para obtenerlo. Aquí tenemos que hablar con la inversión, si realmente esta inversión que se está haciendo para elevar la calidad, pero yo les comentaba, o sea, no se obtiene una calidad educacional porque realmente no se está invirtiendo mucho por una parte y por otra, si la mayor parte de lo que se está invirtiendo es en docentes, pues ya que queda para poder tener o sea, se invierte en docentes, como les comentaba, pero en los pagos de docentes, no en pagarles para capacitación, para que ellos sean mejores, para que se superen, no para invertir en tantas escuelas y para generar aulas importantes. No, o sea, esto pues se va quedando desafortunadamente en muy poca inversión, lo que hace que tampoco se pueda elevar la calidad de la misma. Tan solo lo vemos con los útiles, ¿no? Que nos da gobierno cada inicio de ciclo escolar, bueno, a los alumnos útiles que muchas veces no terminan ni utilizando nuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque son útiles de mala calidad. Por ejemplo, yo sé que tiene que ver aquí la inversión y la participación municipal, la estatal y la de nivel federal, pero por ejemplo, lo vemos aquí en nuestro estado, ¿no? Yo lo veo con mis sobrinos. Les llegan los uniformes y los uniformes enormes. O sea, al final de cuentas, los padres tienen que terminar comprando. Les llegan los útiles y los útiles fatales. Los útiles, por ejemplo, los colores, le saca uno punto y se vuelve a romper y ahí estar sacando punta a punta hasta que se quiebren, los lápices igual, o sea, de muy pésima calidad. ¿Cómo vamos a elevar la calidad si no estamos brindando herramientas que hagan que nuestros alumnos tengan una calidad? O sea, las escuelas, sí, las escuelas las arreglan, las pintan para que sean bonitas, para que entren en un programa, pero no están con las herramientas necesarias para que los alumnos realmente aprendan cómo es. Y bueno, esto anexándolo a lo que es los docentes, muchos de nosotros no estamos preparados, capacitados para, pues, dar una sesión, para dar una clase, para ayudar al alumno. No corregimos. Si yo escribo mal, pues imagínense muchos maestros como a mí me ha tocado ver cada caso que de verdad digo no puede ser que sea maestro. Pero bueno, así la educación en México desafortunadamente. ¿Cómo vamos a lograr la calidad? Por eso es que tenemos escasos niveles de eficacia y eficiencia, ¿sí? Desafortunadamente. Y no les quiero seguir contando porque eso seguirá siendo corajes no acerca de la política y de la educación. De verdad, me gustaría que ustedes analizaran por su cuenta, que se dieran, que vieran la realidad educativa del país, porque esa es parte de la labor que ustedes tienen como pedagogas, para que entendieran por qué la educación está como está, ¿sí? Y por qué la educación sirve a unos intereses propios de un gobierno y no a las necesidades que tiene la sociedad mexicana. Ojalá que la reforma actual, que la inversión que está realmente sea, que este nuevo modelo de escuela mexicana sea para que haya una eficacia y una eficiencia de lo que es nuestra educación. Pero como dice el documento, es algo que comenzó mal y que seguramente mal terminará, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que me esté equivocando, ¿verdad? Pero bueno, eh, ojalá que se pueda influir en la formación de docentes, en la capacitación, para que estos puedan mejorar la enseñanza y eleven la calidad. Muchos de las grandes potencias apuestan por lo que es sus docentes para elevar la calidad, ¿sí? Capacitación, evaluación, y a partir de esto, pues ellos ya trabajan en todos los demás aspectos. En México, pues desafortunadamente, pues no ha sido así. Ahora bien, para que todo el uso de la tecnología, para que una escuela funcione adecuadamente, se dé la innovación y lo demás, pues también viene el papel de los directores. Los directores son parte importante del desarrollo educativo de una institución. ¿Y cómo influyen demasiado? Pues de acuerdo a investigaciones realizadas, el liderazgo de quien está al frente de la escuela desempeña una función muy decisiva. Yo he trabajado en escuelas particulares y también, pues, dentro de lo que es la secretaría por ejemplo, en escuelas particulares, nuestros directores, pues, nos traen al 100, ¿verdad? Porque tenemos que funcionar, porque obviamente si no, no hay alumnos y si no, pues, no nos pagan y si no, pues, muchas situaciones, ¿no? Entonces, nuestros directores siempre tienen las pilas. Bueno, también me tocó de pronto una institución donde mi directora, pues, no daba una, ¿no? Y la escuela terminó desapareciendo y esa escuela no existe. ¿Por qué? Porque la directora pues nunca se puso las pilas como comúnmente decimos.
Los directores pues están precisamente para lograr la eficacia y la eficiencia de las escuelas, hacer que todo funcione, que los maestros enseñen, que los alumnos aprendan, que los maestros tengan los materiales indispensables, que la infraestructura de la escuela está bien, sobre todo hacer que el personal docente haga su trabajo como debe de ser, ¿sí? Desafortunadamente, pues en la educación en México vemos que muchos de nuestros directores pues solamente son una figura que está ahí, pero que no cumplen con su papel, ¿no? Y me tocó trabajar con un director que realmente era así, no estaba. Incluso en el año 2019, al inicio del ciclo escolar, eh, él no estuvo en el inicio del ciclo, faltaban maestros, a él le valió prácticamente, se fue de vacaciones a Francia. Imagínense ustedes, se fue de vacaciones a Francia en pleno inicio del ciclo escolar. eh, y la escuela cerrada, ¿no? Porque los padres cerraron la escuela y el director, pues le valió, él terminó su periodo de vacaciones, los maestros haciéndose bolas acá en la escuela por tratar de abrir y lo demás. La subdirectora, pues era la que realmente se encargaba de dar solución a todo porque el director no estaba. En mi tiempo de trabajo en esta institución, el director nunca me fue a ver cómo yo planeaba o daba una clase, solamente fue para darme algunas indicaciones o comunicados que la escuela quería dar, ¿no? Pero nunca estaba el director. La subdirectora era la que manejaba todo, era la que pues tenía que estar a la orden porque el director pues realmente no sabía ni qué. Entonces, esto hacía que nosotros como docentes pues al director no le hiciéramos caso, el director ni lo pelábamos, o sea, es más, mandaban incluso más los maestros que el director. Me acuerdo que se acercaba a lo que era el desfile eso fue en el 2018 también, el desfile del 21 de marzo, ¿no? Y caía, si mal no recuerdo, este desfile iba a ser lunes porque teníamos que hacer los carros alegóricos en sábado, ¿no? El director, pues sí, esa vez sí nos reunimos, quería hacer que los carros los hiciéramos en sábado, y los otros dijeron, no, si usted me va a pagar, sí, eso es mi tiempo de descanso, ni en las tardes yo no puedo, porque no podemos hacerlo en las tardes, porque ya no es mi hora de trabajo, así que yo no vengo, ¿no? Los hacemos hasta el día del desfile si quiere, o si no ponga a los padres de familia. El director pues no puede decir nada, ¿no? Porque nunca tuvo esa función de liderazgo. Bueno, después de mis anécdotas, ¿verdad? Hoy en día, pues la tendencia internacional es que, de acuerdo a la política educativa, se debe de transformar este papel de director y de ser más que, y de ser ese funcionario que esté para administrar papeles, juntas y demás, también sea un líder y que sepa trabajar en beneficio de la educación, ¿sí? Entonces, la figura del director, como dice aquí, puede incidir en los resultados académicos de los escolares, porque esto va a depender de cómo él haga que trabaje su institución y los resultados que se obtengan van a depender mucho de la función que él como líder tenga, no como jefe, sino como líder, que hay una gran diferencia, jóvenes, nosotros ya vimos lo que es liderazgo, estábamos haciendo esta diferencia entre jefe y líder, entonces pues, nada más retomen el tema, hay que ser líder. Este nuevo modelo de dirección, pues bueno, de acuerdo a las investigaciones, pues se han dado cuenta de que si el director tiene un papel de líder, realmente va a hacer que haya un mejor rendimiento académico en toda su institución. Si hace que sus profesores trabajen y que todo el plantel trabaje de la manera adecuada, los resultados académicos serán muy buenos. De hecho, este es un papel. Entonces, el estilo de dirección que tenga nuestro director, nosotros ya vimos estilos de liderazgo, pues es la manera en que se va a relacionar entre docentes y alumnos. Hay que redefinir la responsabilidad del liderazgo escolar. Sí, es muy importante, de acuerdo a la OCDE, pues nuestros directores hoy tienen que pasar de ser jefes a ser líderes, ¿sí? Y hacer que haya una calidad en el trabajo de los docentes, lo cual hará que haya una calidad en la planeación, en las actividades y por ende los resultados académicos sean importantes y hacer que su escuela trabaje en equipo. Eso es muy importante. Distribuir el liderazgo escolar, sí, él es el líder, pero también necesita saber que el poder no solamente está en él, que él debe hacer que todos trabajen y que entonces también el colegiado, es decir, todos los maestros tienen ciertas responsabilidades y funciones que trabajar al interior del plantel y esto hará que pues todo se trabaje. Por eso decíamos que se debe de trabajar en equipo. Otro aspecto es la adquisición de habilidades. Hoy, nuestros directores, para que lograr la eficacia, para lograr que su función sea importante dentro de la escuela, pues propone diferentes programas de formación para directores. Pues en México desafortunadamente no ocurre así. Bueno, o antes se hacía una evaluación para que accedieran a la dirección, pero antes
pues eran plazas que se ocupaban porque soy amigo del supervisor, del jefe de enseñanza, algunos eran por años en servicio, ¿no? Pues ya tiene 20 años, ya le toca la dirección. Aunque no fuera bueno, y eso me tocó verlo en diferentes escuelas también, aunque pues no supiera nada de dirección, pero ya se lo había ganado, ¿no? O sea, no había antes una prueba donde pues sí realmente estaba capacitado para tener la dirección o no. Entonces nada más así se daban las direcciones. Hoy en día pues se cree que esto no debe de ser realmente, se tiene que capacitar al director para que pueda trabajar mejor en su escuela y que realmente sea una profesión más atractiva. Es decir, ser director realmente sea de orgullo, ¿verdad? Para mejorar la escuela, que nuestros directores sirvan para que se mejore la calidad, la eficiencia y la eficacia de los contenidos de los docentes y el trabajo de la institución, pues sea el adecuado. Ajá. Chicos, pues con esto, bueno, también con esto, pues obviamente consideramos que con el trabajo del director, con el uso de las tecnologías, como estábamos viendo, pues realmente se desarrolle la innovación educativa, es decir, se pongan en marcha nuevas estrategias que ayuden a mejorar la calidad de la educación. Ahora bien, también esta innovación, pues no solamente proviene, como lo vimos, pues del director o de los docentes y de los alumnos y del uso de las tecnologías o de los nuevos materiales, también va a importar mucho las políticas educativas que un gobierno pues proponga para la mejora de su educación. Eh, este gobierno, o bueno, cada gobierno propone políticas, acciones a desarrollar y dentro de esto, pues debe de estar el de mejorar. Según esto, cada gobierno lo pretende, pero pues bueno, todo va unado, desde innovar los planes y programas, los contenidos, la metodología, las herramientas, los instrumentos que se utilizan, todo eso, pues hará que nuestra educación mejore, ¿sí? Como vieron, pues es una parte de análisis para entender cómo es que la educación está. Yo seguramente, como les decía, pues ustedes lo han analizado pues a partir de otras asignaturas, así que espero que con esto pues nos quede más claro por qué innovar, por qué mejorar y que ustedes son parte de esta innovación y que pues también en su futuro desempeño como docentes no se queden con lo mismo de siempre, siempre vayan más allá para mejorar, para innovar, ¿sí? Como docentes, como alumnas y que esto pues obviamente va a tener la calidad que nosotros esperamos. Señoritas, pues bueno, es un gusto, bueno, con esto terminamos nuestro temario prácticamente. Y es un gusto, me dio un gusto poder haberle servido en esta asignatura durante este cuatrimestre y también, pues bueno, haberlos apoyado desde el año pasado, antepasado, si mal no recuerdo, como parte de su formación, más bien desde el 2019, 2020. Fue un gusto atenderlos como mis alumnos. Con esto también pues cerramos ya prácticamente ustedes en su noveno cuatrimestre. Pues ya con esto se despiden de la institución. Bueno, en clases, ¿verdad? Porque obviamente siguen pues varios trámites a hacer, pero me dio mucho gusto haber sido parte de su formación. Les agradezco su atención, les agradezco que me hayan hecho llegar todas sus dudas, que me hayan considerado para apoyarles en varios trabajos también. Muchísimas gracias. Y pues bueno, espero que se desarrollen como buenas profesionistas y como buenas profesionales, que no solamente sea obtener un título, sino que realmente en el mundo laboral hagan su trabajo de la mejor manera. Eh, Fue un gusto ser parte de su formación, espero haberles dejado algo, haberles enseñado algo, que se lleven un buen ejemplo de mí o que se lleven esos errores que yo cometí y que ustedes no los cometan en su trabajo. De verdad, muchísimas gracias por todo y pues bueno, las felicito por haber llegado a la meta de antemano en esta situación. Yo sé que tienen pues una familia, tienen trabajos, tienen otras cosas y también pues la escuela. Es una meta, es un logro más que les ha costado, que seguramente cuando reciban su título les va a saber a gloria esto. Eh, pero también las invito a que no se queden nada más con esto, que realmente se sigan preparando, se sigan capacitando, porque el mundo laboral pues nos exige cada vez más. Sí, entonces, pues bueno, muchas felicidades. eh, y con esto, pues cerramos el temario. Es mi última sesión con ustedes. Cualquier duda sobre exámenes globales, el cual, pues bueno, de esta materia, como ya les había comentado, será escrito. Así que todo lo que hemos visto, todas las presentaciones, las bibliografías y lo demás es lo que viene en su examen. No hay nada que no esté que ustedes no hayan visto. Así que, pues bueno, a estudiar y de verdad, muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes.
por este logro más y porque hayan concluido. Gracias y que pasen una excelente tarde. Déjenme cerrar por aquí.